aprobación de la Ley de Recursos Hídricos no fue ajena a la controversia. La composición de la Autoridad Única del Agua, así como también la supuesta apertura de la privatización del líquido vital, fueron quizá dos de los temas más polémicos que alimentaron el debate. Veamos en el siguiente reporte. El punto de mayor controversia en torno al proyecto de Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua fue sin duda el de la Autoridad Única del Agua. La propuesta normativa definió esta entidad como la encargada de dirigir el Sistema Nacional Estratégico del Agua, responsable además de la rectoría, planificación y gestión de los recursos hídricos. Durante el trámite de la ley, la dirigencia indígena demandó participación con voz y voto en la Autoridad Única. Sin embargo, el pedido no trascendió. Si el agua es un recurso estratégico, como lo dice la Constitución, artículo 313, es obligación del Estado la rectoría y el garantizarnos a todos los ecuatorianos el control para tener un agua segura. Hoy la Constitución dice que todas las organizaciones, a lo menos que tienen derechos colectivos, tienen el derecho a participar en cualquier nivel del Estado. Y eso estamos totalmente de acuerdo. Pero la Constitución también dice, en el artículo 100 dice cómo van a participar y las formas de participar. Y en eso no dice que deben estar en el tema de rectoría la participación ciudadana. No obstante, se dio paso a la creación de un Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, como parte del Sistema Nacional Estratégico del Agua, en el que sus integrantes, representantes de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, intervienen en la formulación, planificación, evaluación y control participativo de los recursos hídricos. Fue asimismo de amplia discusión el tema de la no privatización del líquido vital. El texto en su artículo 6 aclaró que queda prohibida toda forma de privatización del agua. El agua es un bien estratégico que nos pertenece a todos los ecuatorianos, no puede ser privatizada bajo ninguna forma. La constitución de un Fondo Nacional del Agua fue otro elemento demandado desde el sector indígena. Sin embargo, aquello tampoco fue incorporado, dado que hacerlo implicaba modificaciones presupuestarias fuera de la competencia del legislativo. En su lugar se estableció que los gobiernos seccionales incorporen en sus tarifas un componente que permita la conservación del recurso hídrico. Otro de los temas complicados pues, que queremos abordar en este segundo y último bloque de este interesante diálogo con nuestros invitados es el de la conformación de la denominada Autoridad Única del Agua. ¿Por qué la rectoría en manos del Estado, asambleísta Mauricio Proaño? Bueno, un poco antes de contestar rápidamente. Por favor. La compañera Lourdes nos dice retórica y teóricos. Yo creo que tal vez no conoce la experiencia que tenemos en esto. Yo he estado casi toda mi vida en esto. ¿Usted no es teórico? No, y yo hasta cuando quiera, y lo que pasa es que en Machachi tanta agua que no se riega, entonces tuve que ir a trabajar yo en el norte del país, donde había escasez, donde la gente se muere de sed, donde uno tenía que estar luchando por hacer reservorios. Yo logré hacer el reservorio más grande que hay en Carchi, la Encañada, para dar agua a Yascón. Hicimos todo lo que es unificación de acequias en la zona occidental de la cuenca del río El Ángel. Inventé el sistema de medición participativo con la gente, cerramos toda la cuenca, medíamos todos los lunes con los campesinos agricultores, medimos 38 acequias en 3 puntos cada acequia y pudimos demostrarle al Estado en ese momento que estaban repartiendo más de lo que existía. Hicimos el cierre de las concesiones en esa zona y comenzamos a distribuir agua a los demás. Hemos trabajado en Perú, hemos trabajado en Bolivia, en varias partes, porque el tema este es importante. En mi zona, lo que hemos trabajado, porque ahí había agua en mi zona y podemos ir a visitar. Yo tengo un consorcio de desarrollo sostenible y participación ciudadana que hemos hecho los primeros en trabajar en páramos. No me vengan a decir que todo el mundo ha trabajado en páramos. En el 90, inicios del 90 nos decían locos. Estos locos que están protegiendo el páramo, si ahí no se da nada y es frío. Y los científicos franceses dijeron que era el páramo bueno para la papa. Y logramos nosotros poner conciencia, hicimos estudios aquí en el Pichinchi, hicimos estudios en los Ilinicias, hicimos estudios en Cayambe, datos en laboratorio para saber cuánto agua tiene los páramos. Y demostramos con imágenes desde el 52, fotografía 52 en las cuencas hidrográficas al 2004, mostramos que la pérdida casi de un 42% de páramos redujo la cantidad de flujos de agua en el 50%. Correcto, no nos desviemos mucho del tema. Vamos ahora a la Autoridad Única. Tenemos un poco de experiencia en eso, en otros temas tal vez no tenga, y ahí no opino mucho, pero en este tema... al tiempo de la Autoridad Única. La Autoridad Única del Agua yo creo que es muy claro, es constitucional, no podíamos ir contra la Constitución. Dice el 318 que el Estado, en base a la Autoridad Única del Agua, es el que hará la administración del agua. ¿No había cómo dar voto al Consejo Plurinacional?
No, porque no dice la Constitución, dice que los organismos de participación son organismos que se forman para lo que es el seguimiento, la participación. Son consultivos. De consultivos. Y una cosa, por ejemplo, pero el Estado somos todos, pero sí, pero el Estado dice una cosa, ¿quién es el jefe de Estado? Presidente. ¿Quiénes dan la ejecución de la política y de aplicación de las leyes? La parte ejecutiva, ¿no es cierto? Entonces, la Autoridad Única del Agua, en este caso, es un ministro, por eso tendrá la calidad de ministro o ministra que ejecutará lo que es el tema de administración, regulación, todo lo que tiene que ver con el recurso hídrico en el país. Si el Estado, asambleísta Tibán, a través del Ejecutivo tenía la rectoría, ¿por qué pretendían, dentro de la propuesta, que el Consejo Plurinacional tenga capacidad no solamente de voz, sino también de voto en la toma de decisiones respecto al manejo y regulación del agua? Bueno, primero decirle a Mauricio que en la próxima me lleva la excursión de todos los volcanes y los nevados que hay aquí, porque el recorrido hay los dositos para ver qué tal es ahí la reducción del agua. Para ver en bosques nativos, lo que hemos hecho ya casi están de 2-3 metros los bosques. Sí. A ver, el tema, yo estoy de acuerdo que la rectoría tenga el Estado, pero tenemos que enmarcar la toma de decisión en un Estado plurinacional, intercultural. No cabe que una sola persona que va a poner a dedo el presidente, ¿verdad que estoy haciendo así? No estoy haciendo así, estoy haciendo así, que va a poner a dedo el presidente, tenga que tomar tremendas atribuciones desde fijación de tarifas. En el proyecto legislativo decía fijación de tarifas solo para uso del agua productivo. Hoy el veto presidencial le mandó poniendo, no, fijación de tarifas, agua potable, riego, drenaje, saneamiento, pero lo que es más, otros artículos que decía, por ejemplo, para envasado de agua, embotellamiento de agua, dice que la tarifa deberá establecerse en un reglamento. Resulta que el presidente lo manda borrando y dice, no, nada de reglamento, fijará la Autoridad Única del Agua. Dice que para la utilización del agua, para lo que es generación de electricidad, fijará el reglamento, dice el proyecto legislativo aprobado por ustedes. Manda el presidente y le dice, quiten ustedes cara del reglamento, aquí decide la persona que yo le voy a poner y se llama Autoridad Única del Agua. Esos son los vetos presidenciales que no lo dicen. ¿Cómo votamos? El oficialismo dice que todo lo que dice el presidente está bien, por lo tanto se allanan. Hoy, todas las atribuciones, incluso la de presentar informes vinculantes para las obras relacionadas con el agua, queda en manos de la Autoridad Única del Agua, de manera que, siendo que el Estado debe ser rector, nosotros creemos que la toma de decisión debe ser más plural, con representantes de los prefectos, tal vez uno del Gongope, creo que se llama ahora, uno de los Conajupares, que son juntas parroquiales, uno tal vez de los pueblos indígenas, tal vez uno de los regantes, uno del agua potable, unos 5. ¿Tener participación en la toma de la decisión? No, a ellos le crearon un Consejo Plurinacional de Observadores, porque ni siquiera tienen la posibilidad de incidir en la aprobación del Plan Nacional. En la época de Corcho, cuando aprobamos el primer informe, quedó de que el Consejo Plurinacional aprobará el Plan Nacional Hídrico en conjunto con la Autoridad Única del Agua. Ahora le sacaron eso y le dejan como observador, de manera que nosotros cuestionamos ese poder absoluto que va a tener una persona de confianza del Ejecutivo en la toma de decisión del agua. Esa es la que no estamos de acuerdo, porque que sea rector, está rector, pues es rector de la salud, es rector de educación, es rector de todo. Pero en la misma Constitución dice que los pueblos indígenas, por ejemplo, en el artículo 57 de la Constitución, serán parte a través de sus representantes en organismos nacionales, en organismos estatales. Uno de los organismos estatales hubiera sido el Consejo Plurinacional con poder de decisión, no con poder de observador. Rodrigo Collahuaso, ¿alcanza a contener solamente voz y no voto en el Consejo Plurinacional? Bueno, cuando hablamos sobre la Autoridad Única del Agua, y hablamos de que en este caso debe ser el Estado, y como mecanismo se plantea que el presidente debe elegir una persona que sea la que dirija, porque en realidad la Autoridad Única del Agua no es una persona, es toda una institución, ¿no? Es toda una institución, tendrá viceministerio, tendrá viceministerios, direcciones nacionales, direcciones tal, es toda una institución. Es una institución, la Autoridad Única. Pero a veces como que nos concentramos solamente en aquello y perdemos la visión más general. Una de las cosas que siempre hemos planteado, no ahora, sino en los 90, ¿cómo hacemos una cuestión de
de conducciones estratégicas. Y aquí uno de los planteamientos que habíamos hecho es justamente el sistema estratégico del agua, en donde una institución, en este caso el Senagua, es parte de este sistema estratégico. El otro es el Consejo Plurinacional e Intercultural, que dentro de ese Consejo Plurinacional e Intercultural, obviamente los representantes que van a estar ahí tienen voz y voto, pues, para los planteamientos y dentro del área que tienen que hacerlo. Pero el otro punto del sistema estratégico son los consejos de cuenca, justamente las comunidades, justamente los usuarios, justamente el pueblo afroecuatorial, desde abajo, desde el territorio y no solamente desde arriba, que sería el Consejo Plurinacional. Este Consejo de Cuenca está para plantear, ¿no es cierto?, y formular propuestas, etcétera, al Consejo Intercultural, pero aquí justamente unos planteamientos que habíamos hecho, que no solamente al Consejo Intercultural, sino que desde el territorio, desde la base de la comuna, plantee también a la autoridad única. Pero esto no queda ahí. Ahí viene el papel de lo que Lourdes plantea, el papel de los gobiernos autónomos descentralizados, en donde están, ¿no es cierto?, desde la junta parroquial hasta el gobierno provincial. Y a esto se suma, ¿no es cierto?, que es parte de todo este sistema, la agencia de control, pues, ¿no es cierto?, y para justamente impulsar. Entonces, cuando yo miro, no le miro solamente la autoridad, sino le miro el sistema estratégico del agua, que permite garantizar en conjunto que el agua sea redistribuida, que el agua, ¿no es cierto?, vaya para aquello que dice la ley y sobre todo beneficia a todos los ecuatorianos. Por eso yo le preguntaba, si alcanza solamente con ser escuchados, pero que no tengan a través del voto la capacidad de participar en la toma de la decisión. Mire, se plantea claramente en lo del Consejo Plurinacional Intercultural el formular propuestas, el dar seguimiento al plan nacional. Cuando se habla de seguimiento, no es que yo estoy viendo que sino que eso se tiene que cumplir, pues. Por eso se plantea clarito en uno de los aspectos fundamentales. Y lo que digo, sobre todo más abajo, en la de Cuenca. Y segundo, ¿que acaso Rodrigo Collaguazo o Lourdes Tibán algún rato no puede ser la autoridad, digamos, el director de la Autoridad Única del Agua? ¿Cómo así nos negamos a eso, que los indios estemos en eso? ¿Cómo así no nos van a dar que el ministro de Agricultura algún rato sea Lourdes Tibán, Rodrigo Collaguazo? ¿Por qué no nos negamos? Cuando hablamos nosotros de Estado plurinacional, no estamos hablando de que hagamos mi cuartito por acá, mi cosa chiquita por acá, sino que nuestro pensamiento, nuestra cosmovisión esté a la cabeza de esto. Y eso yo nunca voy a renunciar. Algún rato hemos de estar, así que no solamente se trata de la plurinacionalidad, el estar en un espacio colegiado, sino en espacios de conducción. Me quedan apenas 2 minutos, rapidísimo les pido que se tomen unos segundos para la última pregunta. A Mauricio Proaño, ¿habrá que reglamentar la ley una vez que entre en vigencia o no se va a necesitar un reglamento? Se necesita, y eso hay que vigilar, yo pienso que la Asamblea tiene que armar un sistema, estamos proponiendo un sistema de seguimiento de la aplicación de la ley. Porque yo creo que si el Ejecutivo y se va a hacer un reglamento y la ley tiene todo un aspecto de cambio total en lo que es manejo de agua, tiene que haber un seguimiento de cómo se va implementando todo lo que es la ley. Por ejemplo, el cumplimiento de la redistribución. Se puso cada 20% anual por lo menos de redistribución en el país, comenzando con concesiones grandes. Entonces tiene que haber ese seguimiento. ¿Cómo van a hacer? Tiene que ser el reglamento. Y el tema que decía tarifas, es claro el cambio que se hizo. En el artículo, en el P, en el 18 dice, no es que fija la Autoridad Única del Agua, por ejemplo, en una comunidad, la tarifa. Dice, establecer los parámetros generales en base a estudios técnicos y actuariales para la fijación de tarifas. O sea, no habla del valor, y cuando dice, del claro, mecanismo. y dice, y los sistemas comunitarios, ellos van a administrar, cobrarán todo, porque ellos tienen autonomía. Nosotros hemos cuidado eso, porque es imposible. ¿Cuántas juntas existen? Sobrepasan las 9.000 juntas en el país. Y que alguien tenga un control sobre todo eso. No, las comunidades han hecho un buen trabajo, por eso es lo que se ha logrado tener agua en el país. Entonces lo que hay que hacer es seguir apuntando, apoyando, pero sí cuidando que las variables que se necesita, por ejemplo, una variable dentro de la tarifa, que es la conservación, tiene que estar incluida, aunque sea pequeñamente, pero debe estar incluida. Correcto. Doctora Tibán, ¿podría la CONAI y el movimiento indígena presentar algún tipo de recurso legal luego de la vigencia de la ley? En las condiciones cómo se mueve la Corte Constitucional, podríamos por procedimiento presentar, pero hay una Corte Constitucional totalmente obediente a los parámetros políticos del Ejecutivo, de manera que no creo que cabe. Acabamos de ver una sentencia, no sé, no me viene la palabra, pero despreciable, indignante del tema de justicia indígena. Lo que dijo el presidente de la República el 5 de junio del 2010 en la sabatina del Cantón Pujilí, lo acaban de poner en sentencia.
y demoraron 4 años. En 4 años o que la Corte Constitucional responda, la ley de aguas ya estará para reforma también, de manera que lo que yo sí creo es que si yo fuera, lo que dice Rodrigo, si alguna vez vas a ser autoridad única del agua, si yo llego a ser autoridad única del agua algún día, lo primero que mandaría es a reformar el artículo correspondiente para que la toma de decisión sea de manera colectiva, sea de manera participativa, incluyente, como dice nuestra Constitución, y no creer que soy el todopoderoso, el que voy a poder hacer como 30 delegaciones que dice la ley de aguas, entre ellos informes técnicos. Para eso están los prefectos, para eso están los alcaldes. Hagamos un ejercicio de descentralización y de otorgamiento de competencias a los gobiernos seccionales, de manera que no creo en ningún reglamento, un reglamento que venga desde el Ejecutivo. Ya, ¿qué más podemos esperar si hasta el decreto que salió en el mes de abril, que dio ya atribuciones por adelantado a la Agencia de Regulación, no se derogó en esta ley? De manera que la ley que entra en vigencia, lo que yo sí estoy clara, es que la ley podemos hacer una reforma, pero el gobierno de Rafael Correa no va a durar 300 ni 400 años. La propia vida de nosotros no nos permite, así es que algún rato reformaremos. Rodrigo Collahuaso, con esto cierro. Luego de la ley de aguas, ¿el complemento podría ser la ley de tierras? Mire, justamente uno de los compromisos que se ha planteado es, no solamente se trata de avanzar en lo de las aguas, sino ahora avanzar a lo de la ley de tierras, porque justamente las dos se complementan. A esto también tenemos que avanzar a lo que es una ley, ¿no es cierto?, del Banco de Desarrollo Rural, y también, ¿no es cierto?, la cuestión de la ley de biodiversidad y de semillas. Esto entendiendo de que estamos dentro de un contexto de la revolución agraria que tenemos que impulsar. Entonces se nos vienen estos retos, pero en estos momentos, con respecto a la ley de aguas, nosotros sí vemos también que es necesario que impulsemos a nivel nacional, y es uno de los trabajos que vamos a iniciar, es socializando la ley. Porque si bien esto ha durado como 4 años, 5 años sobre la discusión y ahora la aprobación del proyecto de ley, si bien se ha logrado ampliar la discusión, el análisis, el conocimiento, pero sí hay un gran conjunto de la población que todavía no conoce. Y en esto ya hemos planteado a Senagua o a la institución que venga, ¿no es cierto?, la Autoridad Nacional del Agua, que dentro de sus facultades también está socializar, ¿no es cierto?, el proyecto de ley, y creo que ese es uno de los retos que hay que impulsar, porque me parece que los proyectos de ley, y la ley ya como tal, debe ser empoderada por cada uno de los ciudadanos, por cada una de las juntas. ¿Para qué? Porque toda ley no es perfecta, puede haber fallos, puede haber errores, yo estoy de acuerdo, pero eso ¿cómo logramos hacer? ¿Con lo que diga Lourdes, con lo que diga yo? No, sino con lo que diga las juntas de agua, juntas de regantes, de los usuarios, que conforme se vaya aplicando, se irá viendo las limitaciones. Y como toda ley no está labrada en piedra, sino que eso se puede, ¿no es cierto?, reformar, habrá que hacerlo. Y algún rato, pues, ¿no es cierto?, sea desde el espacio que sea, desde el legislativo, desde la autoridad única, habrá que hacerlo, pero no porque es un capricho mío o porque diga Rodrigo, sino porque diga la base. Rodrigo, gracias por su gentileza. A Rodrigo Collahuaso, a Lourdes Esteban también por la gentileza, ha venido de Cotopaxi acá a Quito aprovechando el receso, y también al asambleísta Mauricio Proaño. Usted el Cantón Mejía, ¿no? Acá. Sí, gracias por la gentileza a nuestros distinguidos invitados. Vamos a un nuevo corte.